Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. Este programa está dedicado al próximo proceso electoral. El funcionario responsable del Jurado Nacional de Elecciones nos explica la campaña del voto informado. En una segunda parte analizaremos el próximo referéndum. Tras 9 años de polémica, el Jurado Nacional de Elecciones aprobó por 3 votos a favor, 1 en contra, convocar a una consulta popular sobre la devolución de los aportes del Fondo Nacional de Vivienda. Este 3 de octubre se realizará un referéndum para aprobar un proyecto de ley que dispone si el Estado debe o no devolver tales aportes. Bien amigos, así empieza una nueva edición de Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación, nuestros titulares. En nuestra secuencia, el Tribunal explica, el doctor Jesús Silva nos comenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional referente al FONAVI. El doctor Javier Adrián entrevista a José Manuel Villalobos, secretario técnico del proyecto Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones. Presentamos un video producido por el Jurado Nacional de Elecciones sobre la campaña del voto informado. El doctor Francisco Morales Sarabia entrevista al economista Jorge González Izquierdo sobre las implicancias económicas del referéndum del FONAVI. A continuación, el doctor Jesús Silva nos comenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional referente al FONAVI. En esta ocasión, analizaremos los alcances de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en el caso FONAVI. Las demandas de amparo sobre el caso FONAVI se originaron como consecuencia de que en el año 2006 el Jurado Nacional de Elecciones determinó que era improcedente someter a referéndum la devolución de aportes al FONAVI. Ello debido a que el Jurado Nacional de Elecciones consideró que el FONAVI era un tributo y que porque la Constitución establece que toda norma de carácter tributario no puede ser sometida a referéndum, el pedido de la Asociación de Fonavistas resultaba improcedente. Este argumento esgrimido por el Jurado Nacional de Elecciones fue analizado por el Tribunal Constitucional, quien determinó en sendas sentencias que el aporte al FONAVI no era un tributo, es decir, que no era un impuesto, no era una tasa, no era una contribución. Por el contrario, era un aporte voluntario efectuado al Banco de Vivienda, con la finalidad de que se creen programas sociales de vivienda. Además, el tribunal destacó que el decreto ley que lo creó en el año 1979, en ninguno de sus artículos estableció de manera expresa, clara y llana que el aporte al FONAVI era un tributo. Por tanto, el tribunal concluye que vía interpretación no se pueden crear tributos, ya que los principios de legalidad y reserva de ley establecen de manera cierta que solo por ley y de manera expresa se crean tributos. Por estas consideraciones, el tribunal le ordenó al Jurado Nacional de Elecciones que convoque a referéndum el proyecto de ley que preveía si se devolvían o no los aportes efectuados al FONAVI. Sobre la devolución de aportes al FONAVI, el tribunal en su jurisprudencia ha efectuado 4 precisiones que merecen destacarse. Primero, la devolución de aportes al FONAVI no se efectúa en dinero, sino que es una devolución a través de bonos, materiales de construcción o programas de vivienda. Segundo, que esta devolución no se efectúa de manera particular y a cada ex trabajador, sino que se efectúa de una manera general o colectiva. Tercero, que esta devolución general o colectiva solo tiene como beneficiarios a los ex trabajadores que aportaron al Fondo Nacional de Vivienda, mas no a los empleadores. Y finalmente, el tribunal exhortó al Poder Ejecutivo a que cree una comisión para que ésta determine la verdadera cantidad de beneficiarios de la devolución de aportes del FONAVI, debido a que aquellos ex trabajadores que accedieron a un programa nacional de vivienda no pueden verse beneficiados por segunda vez con la devolución de aportes al FONAVI. El doctor Javier Adrián entrevista al doctor José Manuel Villalobos, secretario técnico del Jurado Nacional de Elecciones, sobre la campaña del voto informado. En esta oportunidad nos encontramos con el doctor José Manuel Villalobos Campana. Él es secretario técnico del proyecto Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor, bienvenido al programa. ¿En qué consiste el proyecto Voto Informado? Efectivamente, el proyecto Voto Informado es una cruzada nacional que ha lanzado el presidente del jurado, el doctor Hugo Sevina, hace varios meses,
en el que ha convocado a toda la sociedad civil, incluido las instituciones públicas como el Tribunal Constitucional, los medios de comunicación, las empresas privadas y en general a los ciudadanos, para que todos juntos podamos promover un mensaje a la ciudadanía de que es que en estas próximas elecciones del 3 de octubre emitamos un voto responsable, un voto consciente, un voto informado. Y para eso nosotros hemos venido trabajando con diversas instituciones que se han sumado a esta campaña, que es una campaña educativa, que lo que busca es sensibilizar a la población sobre la importancia, sobre lo trascendente que es emitir un voto informado. Entonces, en eso consiste este proyecto, ¿no? Es una gran campaña educativa, comunicacional, que busca mejorar la calidad de nuestro voto y finalmente mejorar la calidad de la representación política. ¿Y qué fases comprende este proyecto? Ha sido las siguientes. Lanzamos el proyecto en el mes de febrero de este año, lanzamos el proyecto, hicimos la convocatoria, hemos invitado a todas las entidades públicas, entidades privadas, gremios profesionales, universidades, y hemos ido reuniéndonos uno a uno con ellas para explicarles en qué consistía el proyecto, a fin de que ellos se puedan sumar y nos brinden sus espacios como gentilmente lo ha hecho el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, al sumarse a la campaña Voto Informado, lo que ha hecho es ayudarnos a difundir el mensaje de que la gente se informe a través de su programa Tus Derechos, a través de su página web y a través de los canales de comunicación interna y externa que este órgano del Estado tiene. Lo mismo ha sucedido con otras entidades públicas y privadas que nos han cedido de manera gratuita sus espacios de comunicación para que nosotros llevemos nuestro mensaje del voto informado a todos los electores. Esa fase ha sido la fase de negociación de acuerdos con todas las entidades, con todos los actores que van a participar, pero también ha habido una fase de negociación y un pacto ético electoral con los partidos políticos, porque en este voto informado también los partidos políticos tienen una labor importante. Y esa labor ha consistido en que los partidos políticos se comprometan ante la ciudadanía, primero presentándonos un plan de gobierno viable, es decir, un programa con sus propuestas que respondan a la realidad nacional, local, distrital, dependiendo el ámbito de su candidatura. También se han comprometido a través del pacto ético electoral que nosotros hemos negociado con ellos a nivel de gobiernos regionales, es decir, candidatos a gobiernos regionales en los 24 departamentos y en la provincia del Callao y en Lima Metropolitana, se han comprometido ellos a presentar candidatos transparentes. Eso significa que los partidos, los movimientos se comprometieron con el pacto ético electoral a presentar candidatos idóneos, que no tengan antecedentes penales, es decir, que sean personas que sí tienen vocación de servicio y que están postulando para servir a los ciudadanos. A través de ese compromiso, ellos nos han presentado por primera vez, fíjate, una declaración jurada de bienes y rentas, que es un tema que la ley no exige al candidato, sino que es un tema, como tú conoces, que recién se le exige a la autoridad elegida presentar una declaración jurada de bienes y rentas, pero no a través del pacto ético electoral. Los candidatos que suscribieron a través de sus partidos el compromiso han presentado una declaración jurada de sus ingresos, de sus rentas, que nos ha permitido nosotros darles información al ciudadano para que conozca un poco más de quién es quién en la política. Otro de los compromisos que se ha asumido los que han participado en el pacto ético electoral es de participar en los debates electorales. El Jurado Nacional de Elecciones, a través del proyecto Voto Informado, está organizando debates en cada uno de los departamentos con los candidatos a gobiernos regionales, y en la ciudad de Lima este jueves 16 es el gran debate los candidatos a la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el apoyo de una organización como Transparencia. Entonces, ese también ha sido un trabajo que nosotros hemos venido realizando, y finalmente hemos lanzado una página web, que es la página www.votoinformado.pe, donde los ciudadanos podemos encontrar las hojas de vida de los casi 100.000 candidatos que están postulando a esta elección municipal, distrital, municipal, provincial, elecciones regionales, consejeros regionales. Entonces, en esa página web están todas las hojas de vida, están los planes de gobierno de las aproximadamente 14.000 listas que se han inscrito para esta justa electoral, pero además la página web lo que le brinda al ciudadano es la posibilidad de poder hacer comparaciones. Tú puedes agarrar la hoja de vida de un candidato y compararla con la hoja de vida de otro candidato, agarrar el plan de gobierno de una organización política y la comparas con la de otra organización política, y eso le permite al ciudadano tomar una buena decisión. Además, en esta página web uno podrá encontrar información respecto al referéndum que se va a llevar a cabo junto con las elecciones regionales y municipales. En esa página web uno va a encontrar el proyecto de ley que se está sometiendo a consulta para que los ciudadanos se pronuncien si están de acuerdo con que ese proyecto de ley se apruebe o no están de acuerdo con que se apruebe. Y además podrá encontrar información diversa, otros links que pueden darte información como ciudadano para que te informes. Y también en la campaña educativa se ha
se ha iniciado ayer a través de los medios de comunicación. Estamos sacando spots en la radio, en la televisión, en prensa escrita, para que la gente sepa que tiene que informarse para ir a votar, porque de nosotros depende que al Perú le siga yendo bien o que el Perú le vaya bien. Sí es importante esta labor de concientización del ciudadano, que sepa que va a ir a las urnas para votar por un cierto candidato. Es importante también conocer esos planes de gobierno, conocer esas propuestas que tiene. ¿Cómo hace el ciudadano común y corriente para poder encontrar esa información de tal candidato para saber qué es lo que propone y así saber si voto o no voto por él? Primero, la campaña tiene como objetivo despertar el interés de la gente que se informe, ¿no? Porque hemos visto que en las últimas elecciones o en los últimos años la gente ha sido muy apática con el tema electoral. Hay mucha gente y hay estudios, encuestas que lo demuestran, que han decidido su voto el mismo día de la elección, es decir, cuando están en la cola. Eso nos da un indicativo de que la gente no se informa para ir a votar, sino que por lo general va a votar porque el voto en el Perú todavía es obligatorio. Entonces, la campaña, en principio, lo que busca es despertar el interés de la gente en informarse, lograr un cambio de actitud, un cambio de conducta de cara a las elecciones. Y luego, que acuda a la fuente de información. Para eso, el proyecto Voto Informado le brinda la información a través de una página web, una herramienta virtual de muy fácil acceso, en la que todos podrán encontrar las hojas de vía, los planes de gobierno, pero siendo realistas, no todos los ciudadanos pueden tener acceso a Internet, no todos podrán llegar a encontrar la fuente de información en ese canal, y la idea es que el ciudadano busque la información en otros medios, por ejemplo, en programas periodísticos que los medios de comunicación a través de la televisión, la radio, dan a conocer las propuestas de candidatos que están invitados, que puedan ver los debates que van a ser transmitidos a nivel nacional, que la gente escuche al candidato que va a tocarle la puerta, porque en provincias los candidatos hacen su campaña puerta a puerta, yendo a los distritos más pequeños a decir qué van a hacer, y es importante que el ciudadano interesado por las propuestas pregunte, cuestione y reflexione finalmente sobre las propuestas de los candidatos. Entonces, la campaña lo que busca es que la gente tenga el interés de informarse por las diferentes fuentes de información que están a su disposición. Mejor aún si pueden acceder a la página web www.votoinformado.pe. En esta página están todas las propuestas de todos los candidatos. Sí, porque la ley de partidos políticos exige que un candidato presente su hoja de vida al momento de postular, y exige que una organización política que presente una lista de candidatos, ya sea municipio distrital, provincial o consejo regional, obligatoriamente tiene que presentar un plan de gobierno. Entonces, la información que está en esa página web es información oficial, es la información que los candidatos han tenido que presentar al momento de inscribir su candidatura. Muy bien. ¿Y esta campaña sobre el voto informado es una campaña que ya tiene algunas ediciones anteriores o tiene proyección a continuar? Tiene proyección de continuar en la siguiente elección general, que son las elecciones más importantes, que vamos a elegir al nuevo presidente de la República, a los congresistas. Y es la primera vez que el Jurado Nacional de Elecciones lanza una campaña de esta envergadura, porque es una campaña de alcance nacional que busca que se sumen todos los actores sociales, todas las entidades públicas, las entidades privadas, que los candidatos participen, con el objetivo de que la gente y los ciudadanos se informen para votar. En elecciones anteriores no había habido una campaña de esta naturaleza, habían habido algunos intentos de sociedad civil, del mismo jurado, por incentivar a que la gente se informe, pero recordemos que recién a partir del 2006, a la iniciativa del Pacto Ético Electoral del Jurado de Elecciones, es que es obligatorio que el candidato presente una hoja de vida y un plan de gobierno. Entonces, ahora, esta es una segunda elección que ya tenemos esa información y la estamos brindando de una manera más amigable, más sencilla, porque en la elección anterior la publicamos en la página web del jurado, pero la publicamos los planes de gobierno tal cual el partido la había presentado en Word, muchas páginas, que es muy difícil que el ciudadano la pueda leer. Ahora la hemos presentado de una manera amigable, un formato más sencillo que incluso, como te comentaba, te permite hacer comparaciones. Bueno, esta política que tiene un órgano del Estado importante como es el Jurado Nacional de Elecciones, que sería ideal que lo asuma todo el Estado en su conjunto, de hacer llegar al ciudadano esa concientización del voto, tiene, creo yo, como un obstáculo que es el tema de los idiomas. En el Perú hay diversidad de idiomas, hay una diversidad cultural. ¿Cómo han previsto ustedes llegar a los diferentes lugares donde se habla quechua, aymara u otro tipo de dialecto? Sí, siendo el proyecto su primera edición, nos hubiera gustado poder llegar obviamente a todo el territorio nacional y tener poder llegar a todas las diferentes
grupos o diversidad cultural con todos los idiomas que se pueden hablar en el Perú. No vamos a poder llegar al 100%, pero nuestros spots radiales los estamos traduciendo al quechua y a la aymara para que en las zonas como en Puno, por ejemplo, que sea la aymara, podamos nuestro mensaje darlo en el idioma que la gente lo habla, y también el quechua en las zonas altoandinas donde se habla el quechua, ¿no? Lamentablemente no podemos poner la página web en quechua porque igual no hay mucha gente que va a poder ingresar, y porque el quechua no es un idioma que se lea, sino que se habla, pero esperamos que en la siguiente edición del proyecto se pueda sumar más entidades que nos permitan con sus capacitadores llegar a la zona rural y en el idioma de la gente decirle que es importante que se informe, que acuda a votar de manera cívica, ¿no? Muy bien. Normalmente cuando un ciudadano común considera su participación en democracia, muchos piensan que solo esta participación en democracia se agota en la parte inicial, que es la parte del voto. Doy mi voto en elecciones y ahí termina mi participación democrática. Pero pocos tienen conciencia de que la participación del ciudadano en democracia implica también una etapa post-elecciones, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo ustedes han pensado en precisamente también lograr esa participación del ciudadano, no solamente en el momento del voto, que se informen para votar correctamente, sino también al momento posterior a ese de las elecciones? Mira, el Jurado Nacional de Elecciones tiene una función que la ley se le ha encargado de, que es realizar programas de educación cívica que creen conciencia ciudadana. Entonces, nuestra labor no se limita al proceso electoral, donde ahora a través del proyecto Voto Informado lo que buscamos es que la gente se informe para votar, sino que también de manera permanente nosotros realizamos programas de educación cívica con diversos sectores de la población. Tenemos programas educativos para formación temprana, es decir, trabajamos con los escolares que están, antes de ser ciudadanos, los educamos sobre sus derechos políticos que ellos van a asumir cuando cumplan la mayoría de edad. Tenemos un programa de educación cívica permanente que trabajamos con todos los grupos sociales para llevar el mensaje de lo que es la participación ciudadana, y también tenemos un programa de educación o de fomento de la participación política de la mujer, ¿no? Este grupo fomentamos que la mujer pueda participar de manera más activa en la política. Y tienes razón cuando tú dices que el ciudadano no debe limitarse a participar cada 4 o 5 años acudiendo a votar, sino que es responsabilidad de los ciudadanos y también es su derecho participar constantemente en la cuestión pública, de los asuntos públicos, y para eso tiene que el ciudadano preocuparse más de lo que pasa en su distrito, de lo que pasa en su región, de lo que pasa en el Congreso, de lo que pasa con el Poder Ejecutivo. Para eso el ciudadano tiene que organizarse, tiene que buscar los canales que la ley de participación ciudadana le permite. Uno tiene que ir a pedir cuentas a las autoridades. Nosotros no podemos quedarnos sentados esperando que venga una próxima elección para participar con nuestro voto, sino que debemos buscar los espacios que el Estado nos brinda para ser ciudadanos vigilantes, ser ciudadanos que fiscalizan, ser ciudadanos que controlan que nuestras autoridades cumplan las cosas que han prometido. Nosotros como proyecto lo que estamos planteando es que luego de las elecciones el plan de gobierno de los que ganen quede publicado para que los ciudadanos puedan hacer un seguimiento de la labor que va a empezar a partir del 1 de enero del 2011 el nuevo alcalde o el nuevo presidente regional. Entonces tiene 4 años el ciudadano para hacer un seguimiento y exigir que ese alcalde, que ese presidente regional cumpla lo que ha dicho, para que los planes de gobierno no sean pues un saludo a la bandera o queden en letra muerta. Muy bien, este último punto es muy importante, ¿no es verdad? O sea, uno puede entrar a la página web del Jurado Nacional de Elecciones, verificar cuál ha sido el plan de gobierno y corroborarlo a lo largo de los 4 años, por ejemplo, que duran las elecciones, verificar si está cumpliendo o no está cumpliendo con aquello prometido para las elecciones, ¿no es verdad? Así es, incluso ahorita que nosotros vamos a ir a votar, podemos entrar a la página del Jurado Nacional de Elecciones y a otra herramienta que se llama Infogov, en la que podemos encontrar los planes de gobierno de los que fueron elegidos en el 2006. Y si esas autoridades que fueron elegidas en el 2006 ahora están postulando una reelección, el ciudadano tiene que verificar si es que durante estos 4 años ha cumplido lo que dijo, y realmente si tiene pues la oportunidad de ahora de ir a la reelección, el ciudadano que vea, cumplió lo que dijo, no lo cumplió, para que no nos tomen el pelo. Pero los ciudadanos creo que tenemos el derecho a que los candidatos y las autoridades nos respeten y cumplan con su palabra. Muy bien. ¿Algunas palabras finales? Solo agradecer a nombre del doctor Hugo Sivina, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al Tribunal Constitucional, en nombre de su presidente, por haberse sumado a la campaña del voto informado, por brindarnos un espacio como este programa, Tus Derechos, para transmitir nuestro mensaje a los ciudadanos de que se informen para votar. Pedirles a todos los ciudadanos que se informen, que entren a la página www.votoinformado.pe, y que si no entran a esta página, pues que escuchen las propuestas de los candidatos a través de los diversos medios, que analicen, que reflexionen, que
conversen entre sus familias, entre sus amigos y finalmente saquen una buena decisión, porque el 3 de octubre vamos a tomar una decisión que es importante para el país, porque vamos a dar poder a gente que va a tener que hacer cosas por nuestro distrito, por nuestra región, por nuestra provincia, y el próximo año vamos a elegir un nuevo presidente, nuevos congresistas, y tenemos que elegir a gente que realmente esté preparada y que proponga cosas que se pueden cumplir. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el doctor José Manuel Villalobos Campana, secretario técnico del proyecto Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones. Seguidamente presentamos un video producido por el Jurado Nacional de Elecciones sobre la campaña del voto informado. La unidad entre los peruanos y las peruanas hará del Perú un país próspero. Por ello, debemos respetar nuestras diversas costumbres que datan de cientos de años. Hoy y mañana no importa nuestra manera de hablar, de vestirnos, ni el color de la piel, porque todos los peruanos somos iguales. Y tenemos el derecho de elegir y ser elegidos como autoridades de nuestros pueblos. Este 3 de octubre son las elecciones regionales, municipales y referéndum nacional del FONAVI 2010. Infórmate sobre tus candidatos y vota responsablemente. Jurado Nacional de Elecciones, trabajando por un país más integrado. A continuación, la entrevista central del doctor Francisco Morales Arabia y el economista Jorge González Izquierdo. El día de hoy nos encontramos con el doctor Jorge González Izquierdo, profesor principal de la Universidad del Pacífico. Bienvenido a nuestro programa, doctor. Gracias por la invitación, muy amables han sido. Bueno, doctor, el motivo de nuestra invitación es para conversar acerca de las consecuencias económicas de este próximo referéndum que se va a desarrollar en el Perú respecto del FONAVI. ¿Cuál es una primera visión general sobre este tema? Bueno, en primer lugar quiero felicitar, digamos, la actuación del Tribunal Constitucional, porque está poniendo en práctica lo que se llama la democracia directa, donde el pueblo a través de los referéndums, ¿no?, o las consultas, llamémosle, expresan una posición, ¿no?, ya no a través de sus gobernantes, sino a través de forma directa, por lo cual a mí me parece que es un avance muy positivo en el accionar de la política peruana, y por eso felicito al Tribunal Constitucional. En el término económico, mire, en realidad si ganara el sí en el referéndum, el problema realmente le va a caer al próximo gobierno, no al gobierno del presidente Alan García, que ya se está yendo, sino al próximo gobierno. Y el próximo gobierno tendría dos tareas inmediatas, pero muy difíciles de cumplir. Primero, identificar unitariamente, o sea, persona por persona, quiénes son los fonavistas, digamos, ¿no?, con nombre propio. Y además, cuantificar la deuda que se le tendría a cada uno de ellos. Primera tarea, muy difícil, por supuesto. Y la segunda tarea es, a consecuencia de lo primero, cuantificar el monto de la deuda, porque, por ejemplo, hoy día nadie sabe. El señor presidente de la República hace como 3 semanas dijo que más o menos era alrededor de 20.000 millones de soles. A los 3 días salió la ministra de Economía y dijo que en realidad, si neteabas algunas cosas, salía 5.000 millones de soles. Y hace 3 días o 4 días el representante del movimiento de los fonavistas ha salido a decir que ellos tienen comprobado un movimiento de 15.000 millones de soles. Entonces realmente se habla de 20.000, 15.000, 5.000. Entonces no se sabe a ciencia cierta cuánto es el monto que voy a tener que devolver, y esa es la segunda tarea que va a tener el próximo gobierno, que determinar cómo se va a devolver, qué monto voy a devolver. Y arreglado eso, viene lo otro, es cómo lo voy a devolver. Pero ya el proyecto de ley que supuestamente sería, si gana el sí, sería el que se tiene que tomar en cuenta, establece 6 formas de pagar. 6 formas. Una de ellas es cash, billete sobre billete, pero otra es con donación de deudas, por ejemplo, con el Banco de Materiales, o con las municipalidades, ¿no?, o que me pueden dar
un terreno, porque se dice que el Estado tiene terrenos a lo largo y ancho del Perú. Entonces me pagas por... En fin, son 6, digamos, posibilidades que en este proyecto se ha planteado para devolución. No solamente es billete. Bonos también aceptarían, dicen los señores fonavistas. Entonces, yo creo que la tercera cosa que va a tener que hacer el próximo gobierno es determinar cómo va a pagar esto. Si es billete sobre billete, eso sí no se va a poder. Tendrá que ser una de las alternativas por las cuales yo devuelvo la deuda. Pero si fuese la única alternativa, y en eso yo no quiero que estén engañando, digamos, a los señores fonavistas de que les van a devolver billete, porque eso es muy difícil, eso sería una tremenda carga para las arcas fiscales y comprometería seriamente la salud económica del Perú en los próximos años. Justamente, usted nos habla de salud económica. Entonces, el referéndum del FONAVI pone en evidencia algo que tal vez está y no se dice. Y es que la población también tiene la sensación de que hay un desarrollo económico importante, la economía va bien, pero la población quiere también percibir inmediatamente algunos beneficios. ¿Esto no sería una oportunidad para hacer esto? Yo creo que, mira, yo pienso que el gobierno del presidente Alan García cometió una omisión grave para mí en este proceso. Porque este referéndum, en el cual estoy seguro que mucha gente, inclusive jóvenes sobre todo, no tienen la menor idea de qué se trata, porque no han vivido el FONAVI, ni saben lo que es el FONAVI. Ellos piensan que el 3 de octubre voy a ir a votar por alcaldes, por presidente de la región, y se van a encontrar que van a tener que votar por un sí, un no, y van a hacer un voto emocional en ese momento. Pero tiene que ser un voto informado, porque acá se está jugando la salud económica del país. No es algo, no es una cosita así. Entonces yo pienso que el gobierno del presidente Alan García ha debido tomarse unos buenos meses en informar a la gente, para que el voto sea un voto informado y no un voto de sorpresa o emocional de ese momento, porque repito, podría comprometer seriamente la salud económica del país y de todos los peruanos en los próximos años. Usted como profesor de economía, pero ¿cómo se expresaría este deterioro de la salud económica? Porque, por ejemplo, claro, los que no somos economistas y no manejamos estos temas, podemos pensar, bueno, hay platas en las reservas, hay platas hay dinero, hay recursos, entonces, ¿cuál es el problema en repartir, no todo, ciertamente como usted bien dice, pero una parte y darle a un bono en efectivo, no sé, de 2.000 soles, de 3.000 soles, en fin? Mire, ¿cuál es el efecto económico? Para darnos una cuentecita, veamos. ¿Cuál es la deuda externa pública del país? Ahorita, ¿cuánto el gobierno, o en general el sector público, pero en especial el gobierno, le debe al mundo? La deuda externa. ¿Cuánto es ahorita? Es un poquito más de 20.000 millones de dólares. Si hacemos caso a la cifra del señor presidente o a la cifra del señor representante de los fonavistas, estaríamos hablando en millones de dólares, estaríamos hablando entre 5.000 a 7.000 millones de dólares. Que sería, si el gobierno del sector público le debe al mundo, la deuda externa es 20.000 millones, la mitad sería 10.000. Y la mitad, o sea, el 25% de la deuda externa sería 5.000. ¿Qué es esto? Entonces, si tomamos como cierto las cifras que ha dado o el señor presidente de la República o el señor representante de los fonavistas, estaríamos hablando de un equivalente al 25% de la deuda externa del país, la pública, para que ya la gente se dé cuenta de lo que está en juego. No estoy hablando de 1%, de 2%, no, un cuarto, 25%. Entonces, obviamente que si todo eso la gente reclama, págame en billete, tendríamos pues que poner, no solo inflación, sino que más impuestos, porque el gobierno mire, el gobierno es como una familia o una persona, tiene un sueldo y contra ese sueldo gasta. Entonces, si la deuda del FONAVI me dicen, supongamos, en un supuesto negado, porque no sería así, pero en el supuesto negado de que paga mi billete, entonces los gastos en billete del gobierno van a ser así, pero sus ingresos están acá, su sueldo. ¿Y qué va a tener que hacer? Le quedan dos posibilidades: o me endeudo, lo cual no es sabio, o subo mis ingresos. Pero en una persona subir sus ingresos es hacerse un cachuelo, trabajar 2 veces, pero el gobierno subir sus ingresos es
Subir los impuestos. Entonces, eso es lo que se estaba, su pregunta, y usted, ¿por qué digo yo que comprometeríamos la salud económica del país? Es porque o me suben los ingresos, o me suben los impuestos a todos los peruanos, y hay gente que dice, pero ¿por qué me vas a subir los impuestos a mí? ¿Yo qué tengo que ver con el FONAVI? O me endeudo. Pero endeudarme, ya saben, como una persona, si una persona gana 1.000 soles y gasta 3.000 y se comienza a endeudar, esa es crónica de una muerte anunciada, pues no sé cuánto tiempo le va a durar, ¿no? Entonces, esos son los retos que nos estamos enfrentando. Supongamos en cualquiera de los dos escenarios, o no se aprueba o sí se aprueba. Y si se aprobase este proyecto de ley, viene la figura. Usted mismo ha dicho, no necesariamente tiene que pagarse en cash. Ahí sería, si los señores fonavistas insistirían, lo cual no creo que lo hagan, pero si insistirían en que sea en billete, le pondrían al país y a los peruanos en graves aprietos. Pero ellos mismos han propuesto 6 posibilidades. Entonces yo creo que con un poco de creatividad podría combinarse incluso de esas 6 posibilidades algunas, ¿no? Para que no hacerle recaer en todo el peso en que se devuelva en efectivo, ¿no? Yo sería de la idea, por ejemplo, de sacar bonos, que eso es endeudarse. Pero sacar bonos a 5, 10, 15 años, entonces a los señores fonavistas se le dice, te pago con bonos, ¿no? Por ejemplo, a 5 años, a 10 años, pero el fonavista dirá, que me está viendo, dirá, oiga, no, usted me está engañando, como a 5 años, 10 años, de repente dirá, yo estoy muerto. No, le van a pagar todos los años, pero le pagan intereses, y al final del bono se le redime el principal. Una variante puede ser que se le pague intereses desde un comienzo y una parte del principal. Entonces, hay variantes, ¿no? Hay creatividad que van a tener que hacer los señores técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas. Doctor, en este proceso que ha tenido el Perú de liberalizar su economía, de ponernos a tono con una economía social de mercado, esto viene pues desde los 93, efectivamente, ¿el Estado todavía es accionista en algunas empresas estatales? Sí. ¿No podría darse transferirse algunos porcentajes de acciones para los fonavistas? Como se hizo en la década de los 90, cuando, ¿se acuerdan, amigos, cuando las acciones de los bancos se vendían, la famosa campaña de participación ciudadana, que la gente podía comprar acciones de los bancos? Acciones que el gobierno tenía en los bancos. Hoy día todavía el gobierno tiene empresas, por ejemplo Petroperú, para no ir muy lejos. Ponemos un ejemplo. Podría tener un paquete accionario de... Ahí está, por ejemplo, podría ser una parte de la creatividad que estamos hablando, ¿no? De que se le dé acciones de Petroperú, y Petroperú es una empresa totalmente rentable, muy rentable, si se maneja bien, pero bastante rentable. De tal manera que eso podría ser también, o sea, no está contemplado en el proyecto de ley, pero podría ser una innovación que creo que la gente no tendría por qué rechazarla. Y ahí no habría ningún problema, ¿no? Mayor problema no habría. Porque solamente es la transferencia de las acciones. Es transferencia de las acciones y daría derecho a propiedad primero y segundo a distribución de utilidades, ¿no? Y también a venderlas, si es que... Por eso digo, a propiedad primero, que lo puedo vender, y a distribución de utilidades. Entonces yo creo que es un tema de creatividad que tendría que hacerse para poder enfrentar este problema, ¿no? Bueno, es la primera vez que se está dando una situación así. ¿En algún otro país ha ocurrido algún tipo de consulta popular por ejemplo, con temas económicos? Pero mayormente en países desarrollados, ¿no? Por ejemplo, Suiza. En Suiza problemas de este tipo, sean sociales o sean económicos, le consultan a la gente. Pero le consultan a la gente, ¿no? Entonces la gente se pronuncia. El gobierno se tira para atrás y mira. ¿Qué dice el pueblo? Dice sí, bueno, va. Dice no, no va. Y eso es en varios países. Fíjate tú que hay países que, por ejemplo, el tema de si me incorporo o no me incorporo a la Unión Europea es como si acá el Perú, por ejemplo, se incorporó al Pacto Andino, pero fue el gobierno de turno el que tomó la decisión. Hay países en Europa que le consultan al pueblo, oye, ¿tú estás de acuerdo con entrar a la Unión Europea? Y el pueblo en varios países respondió no. Entonces el gobierno dice, bueno, no voy. Aquí en nuestro país, por ejemplo, a nadie nos consultaron si queríamos entrar a Pacto Andino, no, si fue decisión del gobierno de turno. Pero me parece que es mucho más democrático que consulten a la gente, ¿no? O sea, usted como académico también está de acuerdo en este tipo de consultas populares. Totalmente de acuerdo. Yo creo... No porque se trata del FONAVI. No.
una de las reformas estructurales que necesita el Perú para llegar a ser un país desarrollado, no solamente es en lo económico, no, ahí están equivocados mucha gente, es también en lo político y en lo social. Así como se pide una profunda reforma de la educación pública, de la salud pública, hay que reformar el Estado. Y reformar el Estado fundamentalmente es resolver el problema de la excesiva centralización, es decir, descentralización. Pero otro de los problemas de la reforma del Estado es darle participación directa, democracia directa a la gente, que en el Perú está contemplado legalmente, pero poquísimas veces, no poquísimas veces, casi nunca se usa. Nosotros los peruanos nos limitamos a escoger, a elegir alcaldes, presidentes de región, congresistas, presidente de la República, y más de eso no vamos, cada 5 años, cada 4 años. ¿Pero por qué? ¿Por qué al ciudadano peruano no le pueden preguntar sobre cuestiones medulares, económicas, políticas, sociales? ¿Por qué no? Como este es un ejemplo. Veamos pues qué dice el pueblo con respecto al proyecto de ley que presentaron los fonavistas. O sea, primero no hay que asustarse ni alarmarse, porque salidas habrán a la decisión que se tome. Salir con creatividad, salidas habrán. Lo que yo sí cuestiono es de que este proyecto de ley, yo le pregunto a los que nos están viendo ahora, ¿cuántos lo han leído? ¿Cuántos lo han visto el proyecto de ley que vamos a aprobar o no? Porque el referéndum es sí o no a ese proyecto de ley. Entonces lo primero que uno tiene que saber es qué dice pues el proyecto. Ahí está el problema. Desde la emisión de este programa quedarían 2 semanas exactas para poder hacer una campaña nacional, ¿no? Yo no creo que el gobierno tenga la intención política de hacerlo, lo lamento mucho, ¿no? Pero la gente tiene que saber qué dice el proyecto, pues. Si no, ¿cómo voy a votar? Por eso yo temo mucho que el voto del 3 de octubre va a ser un voto emocional. La gente va a mirar y va a decir, en ese momento va a decir, pucha, ¿qué voto sí, no? Y lo que le venga va a marcar. Y así no es, pues. Okay. Democracia directa, pero informada, no desinformada. Bueno, en esta línea de tratar de informar es que nosotros hemos querido... No, me parece muy correcto y los felicito a ustedes, al Tribunal Constitucional y al programa, porque es una forma de llegarle con información a la gente, una información neutral, ¿no? Para que por lo menos alguito de idea tenga cuando va a ir el 3 de octubre a votar, ¿no? Y no se ha estimado, porque si los que aportaban al FONAVI solamente eran los trabajadores en planilla formales, hoy más o menos la población que está en el sector formal, ¿a cuánto asciende? Mira, definiendo al sector formal como aquel sector que la ley, por ejemplo, la ley laboral se le aplica, o sea, el trabajador que está en planilla, que le dan su gratificación de julio a diciembre, le dan su CTS, le dan sus vacaciones 30 días, etcétera. Se estima que está entre 20 y 30% de la fuerza laboral peruana, es decir, para ponerlo en términos más simples, de cada 10 trabajadores peruanos formales, de cada 10 trabajadores peruanos en general, 2 o 3 son los que les llega la ley laboral. La gran mayoría es informal, entendiendo por informal que no te llega nada. La gente no le pagan su sueldo mínimo, no le pagan su CTS, su gratificación de julio, de diciembre, nada. De cada 10 peruanos, 2 o 3 están bien, los otros 7 miran de lejos el tema. O sea, en un periodo de 20 años, que fue más o menos lo que funcionó el FONAVI, solamente un porcentaje pequeño chico. Eran los... Por eso digo yo, la gran mayoría de la gente, sobre todo los jóvenes, no tiene idea de lo que es el FONAVI, ¿no? Ni saben lo que es el FONAVI. Entonces van a ir a votar ¿cómo? Y más bien ellos le van a decir, si uno dice, te van a subir los impuestos, y van a decir, ¿y por qué me lo vas a subir a mí? Si yo no tengo nada que ver con ese tema, ¿no? Es complicado. Bueno, doctor, creo que ha sido bastante ilustrativa esta por invitarme, gracias. Entrevista. Estimados amigos, esta ha sido la entrevista con el doctor Jorge González Izquierdo, profesor principal de la Universidad del Pacífico, con quien hemos conversado sobre los aspectos económicos y las consecuencias del próximo referéndum sobre el FONAVI. Esta semana presentamos las siguientes publicaciones. El Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo, el Instituto de Estudios Socioeconómicos y el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad nos presentan Pueblos Indígenas, Constituciones y Reformas en América Latina, editado por Raquel Irigoyen Fajardo.
En este libro se aborda la problemática de los pueblos indígenas en el Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia. El Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional nos presenta un diálogo constitucional dedicado a la jurisprudencia constitucional laboral. Asimismo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ha publicado los registros y las personas, dimensiones jurídicas contemporáneas. Esta publicación contiene, entre otros temas, el rol de la administración pública en el registro de identidad, el derecho a la identidad y el derecho al nombre. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Nos esperamos la próxima semana.